Gracias a la presidenta del Teléfono de la Esperanza de Almería, una ONG, como ha dicho ella, de ayuda a las personas en crisis. Vamos a hacer esta experiencia que es un poco novedosa, que es una tentativa de ver cómo sale. Creemos que muy bien, creemos que de una forma muy cálida y muy intensa, un círculo de lectura en torno a la prosa. Normalmente damos recitales de poesía, pero la lectura de cuentos, la lectura de textos narrativos es menos frecuente. Esta idea la hemos hablado Paco Martínez, que es novelista y que está muy vinculado a esta casa. La hemos hablado muchas veces de acercar los textos también en prosa a las personas, ¿no? Además de todo el grupo de lectoras y lectores del Teléfono de Esperanza, nos acompañan hoy en la lectura también 9 poetas y escritores de Almería que quieren, pues, de alguna manera, pues tener ese detalle de calidez con Ismael y con sus cuentos. 9 escritores, en total vamos a ser 15 personas las que vamos a leer. Yo creo que va a durar unos 35 minutos lo que es la lectura. Y sí quiero comentar una cosa. Hay un escritor que no va a leer, no va a participar hoy, pero que posiblemente participe más adelante, que es Fernando Martínez, que se encuentra aquí también entre nosotros, y que es finalista del Premio de la Crítica a nivel andaluz con su novela Tu nombre con tinta de café. Gracias, Fernando, y esperamos que tu novela, pues, muy brevemente, Ismael Díaz Díez está en el exilio, después es algo circular, porque ya en el siglo XV, un antepasado suyo, Ali Ben Ziyad de Toledo, en el año 1467, sale de Toledo y se establece en Tombuctú. Lleva en su equipaje 400 obras muy selectas, escritas en hebreo, en castellano y en árabe. A lo largo del tiempo, su familia fue acrecentando esa biblioteca. Hoy son más de 12.000 manuscritos, obras manuscritas del legado de una sola familia, los Cati, a la que pertenece Ismael Díaz Díez. Esa biblioteca hoy está dispersa ante la amenaza que tuvo y ante la guerra de su país. Ismael está en el exilio y es algo circular, como digo, porque su antepasado Ali Ben Ziyad se fue al exilio desde Toledo a Tombuctú. Ismael, si te parece, vamos a mantener una pequeña conversación como introducción a la lectura. ¿Cuál es la vinculación de tu familia con Almería? Bueno, la relación de la familia nuestra, Tombuctú, en África con Almería, es una relación varia y que se extiende también sobre muchos años. La primera relación que la familia del lado africano ha tenido con Almería data del año 1100, cuando reinaba la dinastía de los Sa, que es la primera dinastía familiar nuestra, a reinar en la Cuba del Níger sobre el Songhai. Y a partir de esta época, cada vez que se moría un miembro de la familia, una reina, un rey, un príncipe, se hacía epitafios aquí, en esta zona de Almería, para la tumba del familiar muerto. Y estos epitafios se descubrieron en los años 30 del siglo XX por los franceses. Hoy por hoy son
elementos arqueológicos desgraciadamente dispersados desde su descubrimiento. Los franceses han llevado parte en Bamako, parte en París, parte se encuentra en Dakar, y a partir de estas fechas del siglo, de estos siglos XII, XIII, hay que esperar el siglo XV para tener, XV-XVI para tener otra relación fija. Pero paralelamente a esta última, Esagli, que es también parte de nuestra familia materna, que Manuel Pimentel, un amigo mío, ha hecho una novela sobre su vida, que es el arquitecto de Tombuctú, y Esagli, su familia materna, es de esta parte de Al-Ándalus, la parte almeriense, y su familia paterna es malagueña, pero él nació en Granada y murió en Tombuctú el 15 de octubre del año 1246. Y por eso en la Alhambra cada año, con el patronato de la Alhambra, la Junta de Andalucía y la UNESCO, tenemos una celebración, que es la Noche Sevillana. Y el último punto, para no alargarlo, es un morisco, Amarfata, que fue raptado en Cuevas de Almanzora y con berberiscos que pasaron por Cabo de Gata para Almería y para Cuevas de Almanzora, donde raptaron tanto a Aguilar Pachá, Amarfata como tantos otros, y pasaron por un pueblo que Teresa, creo que no sé. Teresa en la sierra de Cabrera. Villaricos, Vedar, Teresa, hasta Cabo de Gata, para zarpar hacia Tetuán, y de Marruecos pasaron por Marrakech, y de Marrakech a Tombuctú. Y allí, en 1591, Amar el-Fata de Cuevas de Almanzora se casó con Nana Ahmad de la familia Cati, y de este matrimonio desciende mi madre. Y estas son las relaciones históricas, fuera de las presentes, que tengo con Almería. Realmente resulta asombroso que nos esté contando cosas del siglo XII, siglo XIII. Y bueno, él acaba de hablar de su madre. ¿Qué tiene que ver tu madre y las mujeres de tu familia con este libro tan hermoso, con los cuentos de Sigmund? Bien, en mi familia, como en el resto de la ciudad de Tombuctú o en la curva del río Níger, la mujer es un poco el pilar de la sociedad y de la educación de los niños. Crecí en un medio familiar en que todas las noches se encendía fuego de leña y alrededor se sentaba mi madre, mi abuela a veces, y bueno, no había televisión afortunadamente, ni radio entonces, y nos contaba cuentos. Y estos cuentos han sido el instrumento de educación realmente y de literatura que he tenido de niño. Y hoy, en estos momentos que han sido a veces difíciles del exilio, he podido rememorar todo esto que debo a mi madre para hacer este libro de cuentos. Muy bien. Se trata de una serie de cuentos, como él acaba de decir, tradicionales, pero con una serie de enseñanzas. Él, sobre esos cuentos, ha vuelto a crear, sobre lo ya creado, ha vuelto a crear y recrear. Y entonces, todos veréis, lo que lo estáis leyendo el libro, que ya son muchos los lectores y las lectoras, se dan cuenta hasta qué punto es importante todo lo que él va enseñando a través del personaje principal, que es el viejo, el anciano de la montaña. Esa literatura oral, sapiencial,
que tú has bebido de la curva del Níger, ¿es posible separar las aguas que proceden de allí o las que llegaron desde Toledo o desde Al-Ándalus? ¿Es posible separar esas aguas o ya resultaría imposible? Pues es bastante complicado. Es decir, cuando uno escucha unos cuentos en Tombuctú y de niños, de mujeres que nunca no han ido a la escuela, no han tenido una educación occidental, y años más tarde uno se da cuenta que tal cuento escuchado en mi niñez tiene un paralelismo con otro cuento que he leído en los hermanos Grimm, por ejemplo, o en otro libro, La Cenicienta. Cuando lo he leído aquí, años más tarde, me he dicho, caramba, esto es un cuento nuestro. Pero los alemanes van a decir, no, este cuento es nuestro. Pero después he escuchado otro cuento de mi niñez que después he leído en un libro chino, de cuentos de tradiciones chinas. De tal modo que lo que al final he entendido es que es como lo que ha dicho Newton y más tarde el premio Nobel belga Dominique Pire, es que los hombres han elevado demasiados muros que separan los unos a los otros. Muros de la raza, de la economía, cualquier pequeña locura que hace diferencias, cuando lo que nos une es muchísimo más importante. Y dice Newton que hace falta construir más puentes que unen a los hombres que muros que les separan. Y en los cuentos sí, yo he visto muchos puentes que nos unen, culturas totalmente diferentes. Y un último punto que tiene que ver en esto, por ejemplo, un cuento que me ha contado la hermana de mi madre, Khadija, que es el título es Banu, y no está en este libro. Y es un cuento bellísimo, que canta. Es un cuento que cuenta cantando toda la historia de Banu. Y años más tarde, leyendo la Biblia, leyendo otros textos, me he dado cuenta que su Banu era Benur. Y Benur es una historia hebrea, judía, que se contaba tanto aquí en el Andaluz como en otros sitios. De tal modo que sí, también hay influencias del Andaluz en la familia, de una rama hebrea de la que no hemos hablado, que tenemos en la familia. Prácticamente ha desaparecido de España este género sapiencial de literatura que cuenta, y hay una serie de enseñanzas. En la Edad Media tú sabes que fue muy importante, fue importantísimo. ¿De qué manera crees tú que puede estar dialogando tu libro, es decir, ese fondo de la tradición oral, con los cuentos escritos en la Edad Media en España? Incluso con el Quijote, por ejemplo. Yo creo que en el fondo histórico de la literatura, antes de reducirse a lo escrito, la literatura era algo oral. Y hace poco, cuando yo solo decía que hemos perdido la costumbre, la oralidad, hemos perdido la costumbre de escuchar historias, cuando la literatura está hecha para ser dicha, escuchada y transmitida. De tal modo que, bueno, la literatura sapiencial africana, que llamamos, para entendernos, literatura oral o literatura tradicional, esa literatura aquí en España no ha desaparecido del todo. Pepe Criado está aquí, que ha trabajado en este campo, sabe que la tradición oral es una tradición viva que los pueblos no pierden. Es la tradición de las abuelas, de las madres, los abuelos. Y eso es un punto, y yo creo que a partir de ahí puentes se pueden ver desde la literatura egipcia antigua, la literatura mesopotámica, la literatura griega y hasta el pensamiento griego,
ha sido un pensamiento de literatura gnómica. Y esa tradición de literatura sapiencial es la literatura de los 7 sabios griegos. Todos no han escrito, han transmitido oralmente tradiciones con lecciones divinas. Y a partir de ahí, ya a partir del corrupto Platón y Sócrates, eso cambió. Recuerdo que ayer nos comentaba, tomando una cerveza, que algunas veces ibas paseando con tu madre y de pronto os decías una serie de proverbios, ¿no? El proverbio, ya sabemos cómo en la Biblia hay toda una serie de proverbios y cómo en la Edad Media hay toda una serie de escritores en España que utilizan ese género, ¿no? Es decir, que fuiste educado con todo ese tipo de cuentos, de pensamientos, de frases, ¿no? Sí, de manera general, y esto perdura hoy en día a pesar del libro y la tradición escrita. Hasta en Grecia, en tiempo antiguo, se decía que la escritura es una manera de fijar, de inmovilizar el pensamiento que está hecho para ser nuevo. Y a mi cultura de niño, y como hoy en día, es decir, cuando un niño hacía una travesura cualquiera, la mejor manera de llevarlo al camino correcto era corregirlo con proverbio. Es decir, hace eso y lo corrige con un proverbio. Y ese proverbio, si vuelve a hacerlo, si otra persona, otro niño vuelve a hacer lo mismo, el niño recuerda el proverbio que dice. Y eso es suficiente para devolver a la persona, al niño, al camino, lo que es camino correcto en esta cultura. Muy bien. Ha hablado la presidenta del teléfono del Fondo Cati, de esas miles de obras escritas, manuscritas, conservadas, que tu padre y tú fuisteis recuperando. Yo creo que sería muy interesante que escucharan cómo fue aquel trabajo tan arduo de recuperar la biblioteca Cati. Todo ese fondo. Vaya pregunta. Vamos a intentar entonces resumir 548 años de historia en 3 minutos sin autorizar. Si llego a hacerlo, seré un genio. Es decir, la biblioteca, lo has dicho, su historia empieza en Toledo y no digo que termina, sino sigue hoy en día en Tombuctú. La historia de la humanidad es siempre una historia de las cegueras humanas. Y cada vez que una persona ha pensado tener la verdad de su lado, ha encendido hogueras para los que no siguen esta verdad. Sin embargo, lo he dicho de vez en cuando, que la otra cara de la verdad no es necesariamente la mentira. Y en 1467, cristianos viejos, seguro que tenían la verdad de su lado, judíos y musulmanes conversos se han enfrentado en la Catedral de Toledo, y eso acabó por ser lo que se llaman los Fuegos de la Magdalena, es decir, el incendio de la catedral y gran parte del casco histórico antiguo de Toledo. Fruto a esto, la universidad salió con parte de la biblioteca que tenía en la mezquita llamada de Tornerías hoy en día, y se fue a Tombuctú. Vamos a ahorrarnos el camino que se dio, pero a raíz de su llegada a tierra de Tombuctú, se casó con Khadija Silla, que era una princesa, sobrina del rey Suni Ali y hermana mayor del emperador Ali. Y de ese matrimonio nació Mahmud Cati, que es mi antepasado, y este unió la biblioteca que trajo su padre de Toledo y la del emperador, su tío, para formar lo que se llama hoy en día el Fondo Cati.
que llamaban ellos la Pisana Cati, o Fondo Cati, la Biblioteca dos Cati. Esta biblioteca, su larga historia, ha sido una historia de venturas y desventuras, porque cada vez que un reino ha surgido, la primera cosa que han hecho, 1591, cuando el almeriense Yuder Pasha conquistó Tombuctú, la primera cosa que sus hombres han hecho era casarse con mujeres de la familia Cati e intentar llevarse la biblioteca. Cuando los peules en 1833 cogieron el poder, la primera cosa que hicieron era ir por la biblioteca. Y cuando llegaron los franceses en 1890, la primera cosa que hicieron ellos también, uno puede decir, pues, a por la biblioteca. Y la familia Cati, yo creo que no eran tan tontos, han ido aprendiendo poquito a poco. Y cada vez que se acercaba una tormenta, lo primero que hacían era dispersar la biblioteca, esperar que pase la tormenta y volver a reunificarla. Y hace en 2012 se ha pasado lo mismo. Los islamistas conquistaron Tombuctú, hicieron barbaridades, no voy a entrar en estos detalles, pero la primera cosa que hemos podido hacer después de las primeras visitas de estos islamistas, para no decir ningún calificativo, era dispersar de nuevo esta biblioteca. La biblioteca tiene 12.714 manuscritos y en sus márgenes tenemos alrededor de 7.100 textos marginales que son textos escritos por miembros de la familia desde el siglo XV hasta el XIX. Es decir, utilizaban los márgenes de los manuscritos a modo de diario. Y todo lo que ha ido pasando en la familia desde 1467 hasta 1852, año de la muerte de Habana, tenemos todo en márgenes de estos manuscritos. Y esta es la biblioteca Cati. Realmente es algo conmovedor y asombroso, porque se trata de un ejemplo para la humanidad, de conservación de la cultura, de defensa titánica de la cultura. Pero ahora está dispersa la biblioteca, está guardada para evitar pues, males mayores, pero hay un edificio preparado para la biblioteca. ¿Cómo se originó la construcción de ese edificio en Tombuctú? Eso es otra relación con Almería que no citada, es decir, cuando llegaron los franceses en 1893 en Tombuctú, la primera cosa que hicieron era ir a por la biblioteca, pero han buscado por toda parte, no pudieron encontrarse, dar con la biblioteca. Entonces, en 1897,